Fue la ciudad más famosa de la antigua Mesopotamia. Por su belleza y sobre todo por su apariencia legendaria, sus ruinas se encuentran en la actual Irak, a 94 kilómetros al suroeste de Bagdad. Se cree que el nombre proviene de la lengua acadie, quiere decir la puerta de Dios o puerta de los dioses. La ciudad fue conocida por sus impresionantes muros, edificios, casas, palacios, jardines colgantes. Esta última es considerada una de las 7 maravillas del mundo antiguo. También le debe su fama a muchas de las historias que se cuentan en la Biblia, como la Torre de Babel. Torre de Babel. En el capítulo 11 del libro del Génesis, Babilonia aparece en la historia de la Torre de Babel. Según la llegada de los acadios, conquistadores en las ciudades de Sumer, en el que el sumerio era el idioma de cultura, causó gran confusión. En primer lugar, el pueblo no entendía muy bien por qué estaba siendo cruelmente invadido, y en segunda, era porque los conquistadores hablaban de forma muy extraña, casi ininteligible. Es probable que las personas más humildes de las ciudades conquistadas, cuya visión del mundo se reducía a su entorno más inmediato, ni siquiera entendieran por qué de repente habían aparecido hombres de habla desconocida, idioma que ahora les obligaban a aprender. Así, en Mesopotamia empezaría a surgir la idea de que los antiguos construyeron templos altos, para acercarse a los dioses, idea que no está para nada equivocada, puesto es común en todas las religiones, construir altos lugares de culto para tocar el reino de los cielos. Las personas interpretaron que este intento humano por acercarse a lo divino no gustó a los dioses, y como castigo, las deidades sembraron la confusión entre los humanos haciéndoles hablar cientos de idiomas distintos. Es a partir de esta leyenda de la que surge el mito de la Torre de Babel. Los antiguos habitantes de Mesopotamia, quienes cada vez construían zigurats más altos, dejaron de construirlos cuando los dioses hicieron que hablaran lenguas diferentes, no pudieran entenderse y tampoco pudieran colaborar construyendo las torres. Babilonia ostenta un lugar prominente en los libros bíblicos de Daniel, Jeremías e Isaías, y más concretamente en el libro del Apocalipsis. Fueron esas referencias bíblicas las que renovaron el interés en la arqueología de Mesopotamia, y las que propulsaron la expedición del arqueólogo alemán Robert Koldewey, quien sería el primero en excavar las ruinas de Babilonia en 1899 después de Cristo. La ciudad de Babilonia. No fue hasta que el general babilonio Nabopolassar derrotó a los asirios en el año 626 a.C., cuando Babilonia recuperó su antigua gloria. Él y su hijo Nabucodonosor reconstruyeron la capital y la transformaron en la más bella ciudad del Oriente Medio antiguo. La capital de Nabucodonosor ocupaba una extensión de 850 hectáreas, más grande que muchas ciudades modernas. En su apogeo vivían en ella 250.000 personas. La ciudad era rectangular, estaba rodeada por una doble línea de murallas. La exterior tenía 26 metros de grosor. Características de la ciudad de Babilonia. 8 puertas de bronce daban paso a la ciudad. La más magnífica de ellas era la puerta de Ishtar. Sus muros y acceso estaban decorados con brillantes ladrillos vidriados de color azul, además, por relieves de animales que representaban a los dioses babilónicos. Ishtar, la diosa del amor y la guerra, estaba representada por un león. Adad, el dios de las tormentas, estaba representado por un toro. Un grifo representaba a Marduk, que era un dios importante, además del patrón de la ciudad. En época de Nabucodonosor, el río Eufrates atravesaba la ciudad, dividiéndola en dos. Ambas mitades estaban comunicadas mediante un puente de piedra. La parte occidental contenía las casas de la mayoría de los ciudadanos, mientras que la parte oriental contenía templos y palacios. El palacio de Nabucodonosor estaba cerca de la puerta de Ishtar. Conocido como Maravilla de la Humanidad, se construyó en torno a 5 patios y sus muros estaban decorados con ladrillos vidriados. En el suelo de uno de los patios, los arqueólogos encontraron una inmensa escultura de un león, pisoteando el cuerpo de un hombre. La estatua simbolizaba el triunfo de Babilonia sobre sus vecinos. El templo de Marduk. Al sur del palacio se encontraba el templo de Marduk, unido a la puerta de Ishtar mediante una amplia calle, llamada Avenida Procesional.
Este templo era el centro de la fiesta más importante de la ciudad, que tenía lugar durante el Año Nuevo y duraba 11 días. En su clímax, el rey encabezaba una procesión que llevaba una estatua de Marduk, a través de la puerta de Ishtar, hasta un santuario en las afueras de la ciudad. Al norte del templo de Marduk había un zigurat, o pirámide de ladrillo y que se supone es el origen de la Torre de Babel mencionada en la Biblia. Se alzaba hasta los 91 metros de altura, y en su cima había un pequeño santuario para Marduk. Los jardines perdidos. La parte más mítica de Babilonia son los jardines colgantes. Por desgracia, solo quedan descripciones en antiguos escritos, ya que lo más probable es que las terrazas donde se encontraban se derrumbaran hace siglos. Lo único que se sabe es que este espacio fue construido para complacer a la esposa de Nabucodonosor, una princesa que echaba de menos los bosques y praderas de su tierra natal. Aunque se han buscado repetidamente, los arqueólogos no han podido encontrar hasta ahora ningún rastro de los jardines colgantes de Babilonia. La Edad de Oro y conquista de Babilonia. La Edad de Oro de Babilonia se remonta a la época del rey Hammurabi, 1792 a 1750 a.C., el rey que redactó el primer código legislativo de la historia, el Código de Hammurabi. La ciudad dominaba entonces un imperio que se extendía hacia el norte, casi hasta el nacimiento del Éufrates, y hacia el sur, casi hasta el Golfo Pérsico. El poder y la independencia de la antigua Babilonia duraron unos 4 siglos después de la muerte del poderoso gobernante. Caída de Nabucodonosor. Tras Nabucodonosor, el poder de Babilonia desapareció. La ciudad cayó primero en manos del Imperio Persa, en el año 539 a.C., siendo conquistada de nuevo en 331 a.C., esta vez por el general macedonio Alejandro Magno. Este la convirtió en su capital, pero cuando Alejandro murió en el 323 a.C., la región pasó a manos de su general Seleuco, que prefirió construir junto al río Tigris una nueva capital, llamada Seleucia, por lo que Babilonia fue abandonada. Datos curiosos de Babilonia. Hasta bien entrado el siglo XIX, la única información que había acerca de las civilizaciones de la antigua Mesopotamia, como la babilónica o la asiria, se limitaba a la reflejada en el Antiguo Testamento. Durante la Edad Media hubo muchos viajeros que se aventuraron a descubrir los sitios, en los que sucedieron algunos relatos de las antiguas escrituras. El rabino navarro Benjamín de Tudela dedicó 5 años de su vida a viajar por Egipto, Siria y Mesopotamia. Babilonia no se descubrió hasta el año 1899. Con las excavaciones de los investigadores alemanes hallaron restos de la Babilonia del rey Nabucodonosor II y se quedaron sorprendidos con la localización de los edificios, la arquitectura y la precisión de los planos. Idioma y escritura. En lo que respecta al idioma, esta civilización habla el idioma acadio, aunque utilizaban el sumerio para un uso religioso. El acadio es actualmente una lengua extinta y el nombre se deriva de la ciudad de Akkad. En cuanto a la escritura, los babilónicos adoptaron el sistema sumerio, del que apenas existen registros. En el año 3200 a.C., surgió la tabla de arcilla, como base para redactar documentos oficiales. Cuando se finalizaba el escrito, el escriba cosía la tabla de arcilla al fuego. Religión. Uno de los datos más interesantes sobre la antigua Babilonia es que su religión era politeísta, con dioses mayores y menores, a quienes construían templos. Los dioses malvados eran representados con forma de animal y un aspecto terrible, mientras que los bondadosos se representaban con figuras humanas. Ixtorix, suscríbete.